la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, domingo 13 de agosto de 2023. Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, entre tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «¡Es un fantasma!». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. También nosotros, Señor, hoy nos postramos ante ti y confesamos que verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Con esto comenzamos la reflexión del Evangelio que acabamos de escuchar, porque es una confesión de fe que podemos hacer movidos por el Espíritu Santo para expresarle al Señor y también para expresarle a la gente en su momento que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor, que no hay otro Salvador. Y en este encuentro de Jesús con parte de sus apóstoles en medio del lago, en la barca, pues el Señor nos invita a reflexionar sobre algunos aspectos que son muy importantes en la vida del cristiano. Si recuerdan, este evangelio lo leímos el pasado martes 8 de agosto de 2023. En esa oportunidad se leyó San Mateo 14, 22 al 36. Hoy la liturgia nos pide que leamos solamente hasta el versículo 33. Entonces, la primera invitación que Jesús nos hace en el evangelio de hoy es aprender a orar, querer orar, saber en dónde orar, saber qué decir en la oración. Después que él despidió a la gente, después de esa primera multiplicación de los panes, despide a la gente y se va a solas a orar. Si algo hacía Jesús era orar. Y recuerden que la vida del cristiano es parecerse a Cristo, y que una de las formas de saber si nos parecemos a Cristo es si cultivamos la oración. Y la oración debe ser oración personal, oración familiar, oración comunitaria y oración litúrgica. Así que si las tiene completas, gloria a Dios. Si no las está practicando completas, entonces tiene que pedirle al Espíritu Santo para que pueda, a partir de hoy, poner empeño en que su oración sea una oración completa. Y después, más adelante, cuando el Señor hace ese encuentro caminando sobre el agua, va hacia ellos se asustan. Cuando lo vieron se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por miedo se pusieron a gritar. En la vida del hombre, hoy sobre todo, hay muchos fantasmas. ¿Por qué el hombre tiene esa tendencia a ver fantasmas en todas partes? Por falta de fe, por falta de conversión. Por falta de fe, por falta de conversión. Entonces nos revisamos cómo está mi fe, cómo está mi conversión. Si no estoy bien convertido y si no tengo una verdadera fe, entonces voy a pasar la vida terrena viendo fantasmas. Y Jesús nos dice ante eso
ante esos fantasmas que vemos constantemente. Los fantasmas son cosas que no existen, normalmente imaginaciones, son cosas que la imaginación se construye para atemorizar al hombre, y en muchos casos el demonio, que lo reprende en nombre de Jesús, pues en muchos casos el demonio pues se aprovecha de esos fantasmas para mortificar al hombre, torturar al hombre, hacerlo desesperarse, hacerlo perder la fe. Y por eso Jesús les dice a ellos en medio del lago, en medio de toda esa situación revuelta, y nos dice a nosotros en medio de nuestros fantasmas, nos dice: ánimo, no teman, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, yo estoy con ustedes, no soy un fantasma, yo estoy aquí, verdaderamente presente, resucitado, vivo y glorioso. Y entonces, ánimo, no teman. Usted, hermano y hermana que se sirve de este audio, de este video, perdió el ánimo, perdió las ganas de vivir, las ganas de luchar. El Señor nos dice hoy: no teman. No teman, porque yo estoy siempre presente y voy a estar siempre presente hasta el día del juicio. Y después del día del juicio, pues los que pasen a heredar el cielo estarán conmigo para toda la eternidad, en presencia del Padre y en presencia del Espíritu Santo. Después, más abajo, en el versículo 30, dice que Pedro, cuando ve a Jesús que viene caminando sobre el agua, le dice: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti caminando sobre el agua. El Señor le contestó simplemente en el versículo 29, ven. Pedro bajó de la barca, comenzó a caminar, como ya escuchamos, sobre las aguas, pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El miedo, ojo con esto, el miedo nos hace hundirnos. Entonces, revisarnos. ¿Me estoy hundiendo? ¿Mi vida se está hundiendo? Si siento que mi vida se está hundiendo, es porque tengo miedo. ¿Y por qué voy a tener miedo si el Señor me acaba de decir, y me lo dice todos los días en la oración: no tengas miedo, porque no estás solo, yo estoy contigo? Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a vencer el miedo. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para Dios. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para Jesús? Jesús es el Dios de María, el Dios de lo imposible. Y entonces Pedro, en medio de la desesperación, le grita: Señor, sálvame. Eso tenemos que hacer nosotros también. En medio de nuestros miedos, tenemos que gritarle al Señor en la oración: Señor, sálvame. Y el Señor inmediatamente pues va a tender su mano, nos va a agarrar y nos va a salvar, nos va a liberar. Pero nos tiene que decir: hombre de poca fe, hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué vacilas? ¿Por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo si no estás solo? Y termina en el Evangelio, el versículo 33, con la confesión de fe. Se postran ante él y le dicen lo que dijimos al principio de esta reflexión: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esa profesión de fe, esa aclamación, tenemos que decirla todos los días en la oración. Movidos por el Espíritu Santo, constantemente tenemos que decirle al Señor: tú eres el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, ayúdanos a guardar celosamente esta palabra en nuestro corazón y a tener en cuenta todo lo que el Señor nos ha dicho, tenerlo en cuenta para que nuestra vida, en vez de estar en medio de fantasmas, llena de miedo, sin oración y en desesperación, pues nosotros estemos con Cristo, que es la plenitud para la vida espiritual del hombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tovar, de la obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, y aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela, dándole gracias porque el día de ayer nuestra obra de la Palabra de Dios al Día y al Mundo cumplió 27 años de fundada. Gracias, Señor, gracias. Tu palabra me da vida, confío en
La palabra de Dios al día y al mundo. Y consagración vive la al Inmaculado Corazón de Dios María. en tu vida. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones que quieren llevarme al mal y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu Inmaculado Corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu Inmaculado Corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu Divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén. Quiero caminar contigo, María.